El impacto de la pandemia sobre la actividad económica en México ha sido muy significativa. Tuvo una magnitud con muchas características de impacto que se identifican en tres fases. La primera fue que se tuvo un primer efecto a fines del primer trimestre en la actividad turística. Muchas personas dejaron de asistir a nuestro país por lo mismo del contagio de este virus. La segunda fase fue una segunda instancia. La actividad económica en el país se desaceleró significativamente como resultado de la decisión de suspender todas aquellas actividades consideradas como no esenciales. Por último, tenemos la tercera fase, que es en la que actualmente nos encontramos, y comenzó a partir del mes de julio. Estará definida por un proceso de reapertura que será más lento y gradual de lo que originalmente se anticipaba. También tenemos que hubo una caída en los precios del petróleo. El petróleo continúa siendo afectado tanto por el lado de la demanda como por el lado de la oferta. El brote del coronavirus, declarado pandemia por la OMC, ha llevado a una menor demanda de crudo a medida que las personas reducen sus viajes. Su efecto en la población es el precio de la gasolina. Esto afecta a los compradores de esta. La combinación simultánea en la oferta y demanda globales de bienes y servicios es lo que ha provocado principalmente el desplome de los mercados accionarios y del precio del petróleo. Se sabe que a lo largo de los años, la economía ha estado cambiando gradualmente, tanto por nuestro desarrollo tecnológico, por la sociedad, por el comercio, la educación, la calidad de vida, las estructuras. Sin embargo, estas dos principales, que es el coronavirus, la pandemia y como es la caída del precio del petróleo, pues sí han afectado en gran medida a nuestra economía en México. Todo esto es un ciclo porque necesitamos la producción, la distribución, el comercio, el consumo, los servicios, y sí ha afectado mucho en el desempleo de los mexicanos. Sí ha tenido hasta un 28% de caída en la economía de México, lo cual sí es muy perjudicial porque ciertas personas de ciertos requisitos solamente pueden entrar a empresas específicas a trabajar. Ahorita lo que se está viendo en la actualidad es que personas ya mayores de 40 años ya no son admitidas en los trabajos. Ahorita están buscando puros jóvenes que sean profesionistas o que quieran y bueno, que puedan aprender y lo hagan, que puedan hacer un servicio muy bien. Tenemos que hay trabajos formales e informales y en su mayoría hay trabajos informales en donde no les dan un buen sueldo, donde no les dan seguro, donde todo es difícil, es donde contratan muchas personas y les pagan solamente poco de lo que realmente merece su esfuerzo. Y pues de los trabajos formales tenemos como la medicina, los ingenieros, todo ello, pero también por la pandemia se han cerrado ciertas empresas y no pueden hacer su trabajo bien por lo mismo. Dentro del contexto del impacto de la pandemia del COVID-19 en la economía de nuestro país, los datos del Indicador Global de la Actividad Económica correspondiente al mes de abril sugirió lo siguiente. Hubo una crisis sanitaria en el cuarto mes del año. El IGAE cayó menos 17.3% respecto al mes previo y menos 17.7% en términos anuales. Estas caídas son las más pronunciadas desde que se tienen los datos. También se registró un retroceso importante en los niveles de inversión en México en el primer trimestre de 2020. La inversión total nacional representó el 19.6% del PBI, proporción más baja desde el segundo trimestre del 2006 y la primera vez en más de 16 años que esta cae debajo del 20%. Ante esta situación, es prioritario que el gobierno sume todos sus esfuerzos para evitar que los estragos de la pandemia se prolonguen en la vida de los mexicanos y como consecuencia se dé una recuperación económica todavía más lenta. Estas medidas deben encaminarse de manera directa a trabajadores, empresas y ciudadanos que, dada la contingencia sanitaria, han visto afectados sus ingresos. Actualmente los apoyos anunciados por el gobierno representan el 0.4% del PBI,
por lo que el paquete fiscal destinado a enfrentar esta crisis resulta insuficiente. Se deben usar todos los instrumentos disponibles para apoyar a la economía nacional de forma que se combate en la mayor medida posible el impacto del declive observado desde finales del 2019 y profundizarlo a causa de la crisis sanitaria global, de acuerdo con la organización. Yo soy Diana Laura Padilla Ruiz del 301 y esto es todo.